Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy continuaremos trabajando con el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Así que comencemos resolviendo las siguientes situaciones. Una cometa está atada al suelo con una cuerda de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda está totalmente tensa, la vertical de la cometa al suelo está a 160 metros del punto donde se ató la cometa. ¿A qué altura está volando la cometa? Entonces, si vemos acá, se está formando un triángulo rectángulo. Estamos hablando de esta altura. Tenemos una perpendicular que cae sobre la horizontal y se forma un ángulo de 90 grados. Entonces podemos usar acá el teorema de Pitágoras. 200 metros es la hipotenusa y a este lado llamémoslo P. Entonces, el lado que no conocemos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado que conocemos al cuadrado. En este caso, 200 al cuadrado menos 160 al cuadrado. 200 al cuadrado nos da 40.000. Menos 160 al cuadrado, 25.600. Hacemos esa resta que nos da 14.400. Pero no nos interesa el lado al cuadrado, nos interesa el lado. Así que sacamos la raíz cuadrada de 14.400. Aquí es muy útil tener la calculadora, pero recuerden, si no la tenemos, dejamos indicado hasta ahí el ejercicio. Ya con nuestra calculadora podemos ver que la raíz cuadrada es 120 metros. Esa cometa está a una altura de 120 metros. En la siguiente situación debemos hallar la medida de la altura del trapecio, cuya base mayor mide 28 metros, como se ve en la figura, su base menor 20 metros y su lado oblicuo 17 metros. Esta altura, que se llama X, es esta misma altura. Así que podemos trabajar con ese triángulo rectángulo que se forma acá. Lo voy a pintar acá nuevamente para que tengamos todos los datos. Entonces, la hipotenusa sería 17 metros. X es el lado que queremos hallar, que es la altura del trapecio. Y si ustedes se fijan, este pedazo mide 20 metros, es decir, que este pedacito de acá mide 8 metros. Entonces, esos son los datos para trabajar con nuestro triángulo rectángulo. El lado que no conocemos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado que conocemos al cuadrado. 17 a la 2 es 289 menos 8 a la 2, que es 64. Hacemos esta resta que nos da 225. Y como nos interesa la altura y no la altura al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de 225, que como todos saben es 15. Entonces, la altura de nuestro trapecio es de 15 metros. En la siguiente situación debemos encontrar el área de ese triángulo equilátero. Recordemos que el área de cualquier triángulo es igual a la base por la altura dividido 2. Entonces acá en este caso ya tenemos la base. La base de todo nuestro triángulo sería 10 y nos hace falta encontrar la altura para poder usar la fórmula de área del triángulo. Entonces vamos a trabajar con el siguiente triángulo. Esto es 5 centímetros. Voy a trabajar solo con medio triángulo acá, 10 centímetros, y la altura que acá la llamaron h. Entonces tenemos lo siguiente. H a la 2, la altura a la 2 es igual a la hipotenusa a la 2 menos el lado que conocemos a la 2. Esto nos da 100 menos 25, que es 75. Y como nos interesa la altura, sacamos la raíz cuadrada de 75, que con ayuda de la calculadora sabemos que es aproximadamente 8.66 centímetros. Ahora sí podemos venir a nuestra fórmula de área para calcular el área de ese triángulo equilátero. Entonces, el área del triángulo
es igual a la base, que es 10, que es esta de acá, completica, 10, por la altura que nos dio 8.66 dividido 2. Y el área de nuestro triángulo es, ya haciendo las operaciones, 43,3 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área. Ahora debemos encontrar el área de este pentágono regular. Recordemos que un polígono regular tiene todos sus lados y ángulos internos iguales. Como se trata de un pentágono regular, podemos dividirlo en 5 triángulos isósceles. Entonces, de esto es de lo que estoy hablando. Acá tenemos un triángulo isósceles, acá otro, acá otro, acá otro, y acá me queda el otro. Tenemos 5. Se trata de un pentágono. Recuerda, penta significa 5. ¿Cuál va a ser el plan? El plan va a ser calcular el área de uno de esos 5 triángulos y luego cuando tengamos el área de ese triángulo, pues lo multiplicamos por 5 para poder tener toda el área del pentágono regular. Nos vamos a ayudar acá de este triángulo rectángulo que nos están mostrando en el dibujo. Lo voy a pintar acá para que lo podamos ver mejor. Entonces, a la altura de ese triángulo la están llamando A, la base es 3 centímetros y la hipotenusa en ese triángulo son 5 centímetros. Entonces vamos a hallar la altura de ese triángulo, que es justamente la altura de los triángulos isósceles que necesitamos para calcular el área. Entonces, esa altura va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado que conozco al cuadrado. Esto es 25 menos 9, que nos da 16. Pero necesitamos es la altura, no la altura al cuadrado. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 16, que es 4. En este caso, 4 centímetros. Entonces ya podemos calcular el área de este triángulo. Entonces, área del triángulo es igual a la base por la altura dividido 2. Entonces, la base de cada uno de nuestros triángulos es 6. Por la altura de cada uno de esos triángulos, como vimos, la altura es 4 sobre 2. 6 por 4, 24 dividido 2 es 12. 12 centímetros cuadrados. Pero tenemos 5 triángulos en este pentágono. Entonces multiplicamos por 5 y el área total será 60 centímetros cuadrados. Es el área total de nuestro pentágono regular. En la siguiente situación tenemos un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado en el cual se inscribe una circunferencia. Nos piden calcular el radio de esa circunferencia si se sabe que es la tercera parte de la altura del triángulo. Entonces acá, para hallar ese radio, necesitamos conocer la altura. Vamos a apoyarnos en este triángulo rectángulo. Lo voy a pintar acá nuevamente. Entonces, como es un triángulo equilátero, entonces todos los lados miden lo mismo. Este lado mide 10 centímetros también. Entonces acá 10 centímetros. Y voy a trabajar con la mitad de este lado, entonces esto es 5 centímetros. Y quiero encontrar la altura, llamémosla X. Entonces tenemos X al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado que conozco al cuadrado. Esto nos da 100 menos 25, eso es 75. Pero nosotros necesitamos la altura, no la altura al cuadrado. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 75, que es aproximadamente 8.66 centímetros. Y ahora sí podemos calcular el radio. Nos están diciendo acá que el radio de la circunferencia es la tercera parte de la altura. Entonces vamos a coger esta altura que nos dio 8.66 y la vamos a dividir
entre 3. Y la altura nos da entonces 2.88 centímetros. Bueno, y hasta aquí es todo por el momento. Por favor, resuelvan los ejercicios de su guía y nos vemos en un rato para corregirlos. Chao.